Muy bien, y ahí tenemos para iniciar el tema. Eh, Vamos a continuar con los 71 días de victoria. Vamos a iniciar con el versículo que está en Marcos capítulo 7, versículo 27. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eh, Ese era como que el versículo así inicial y se ubica en lo que es la historia de lo que es la fe de una mujer sirofenicia. Toda la historia se encuentra en lo que es Mateo 7 del 24 al 30. Dice, eh, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia, de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Esta historia nos deja dos enseñanzas muy importantes. Vamos a hablar primero de que esta mujer sirofenicia, por no ser del pueblo de Dios, representa a los que no son hijos del Padre, o sea, es decir, a las personas que todavía no han aceptado a Dios, a Jesucristo. Los hijos de los que habla el Señor en esta historia son justamente los hijos de Dios. Y aunque la persona que clama con fe no sea cristiana, Dios en su amor igualmente la va a ayudar. Eso es algo que hemos podido nosotros ver y apreciar precisamente con esta invasión del amor de Dios, que incluso cuando hay personas que apenas les estamos hablando de Dios por primera vez en sus vidas, pero que ellos con fe están derramando su clamor, su petición a Dios, le llenamos su petición en el troquel, oramos por ellos en esa vigilia de 24 horas, Dios escuchó y Dios obró. El amor de Dios igual alcanza incluso a personas que no sean cristianas, pero que su corazón le esté clamando con fe. Dios es así de grande, es así de maravilloso. Y así es, vamos a seguir escuchando cantidad de testimonios de cómo Dios comienza a obrar en las personas a partir de la fe que ellos han depositado, aun cuando todavía no estén totalmente, o sea, todavía no hayan aceptado completamente a Cristo, sino que simplemente es el paso inicial. Pero esta historia también nos dice que vamos a hablar también del contexto. Jesús dice, lo que si empezamos desde el inicio de la historia, sale que se había ido a las tierras de Sidón y había estado tratando de pasar desapercibido. Es decir, él no fue allí a seguir predicando como tal, como venía haciéndolo. Él trató de buscar un momento la calma. ¿Por qué estaría buscando eso? Sencillamente él estaba buscando la forma de a sus discípulos tener un momento para compartir con ellos, de enseñarles, de nutrirlos. Tratando, a leer lo que tenía aquí, en la historia dice que Jesús había salido a tierras extranjeras fuera de Israel, tratando de pasar desapercibido, pues él también tenía una tarea importante. Tenía que preparar a sus discípulos, tenía que darles de comer para que crecieran, pues ellos continuarían el legado de Jesús en la tierra. Como hijos de Dios tenemos que entender que es primordial y prioritario que nosotros nos alimentemos del Padre constantemente para crecer, para así nosotros poder alimentar a los que están afuera hambrientos. Nosotros somos ahora los encargados de precisamente alimentar a aquellas personas que están hambrientas. Somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Somos esos soldados, somos el cuerpo de Cristo. Voy a leerles en Juan capítulo 6, versículos del 26 al 35. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse.
Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces, vemos que precisamente en ese momento que Jesús está en esas tierras extranjeras, reunidos con sus discípulos, cuando él habla, le dice a la mujer que él está allí en una tarea específica, él está allí alimentando a sus hijos primero. Él estaba en esa tarea en específico. Sin embargo, la fe de la mujer permitió que ella igual pudiera recibir su milagro. Pero para Jesucristo era importante precisamente nutrir ese cuerpo que se iba a quedar después de él a llevar su obra al resto de la tierra. Él tenía que darles de comer, darles de ese pan, darse de sí mismo a ellos, alimentarlos y nutrirlos. Nosotros como hijos de Dios significa que ya comimos al menos una vez de ese pan de vida. Ya nosotros comimos ese pan y por eso es que estamos aquí hoy buscándolo, porque como decía el versículo allá al inicio, ustedes me buscan no por las señales, sino porque ya comieron de ese pan de vida y se sintieron saciados. Nosotros probamos de Jesús, sentimos cómo Él llenó nuestra vida, cómo su amor nos arropó y ahora sentimos esa necesidad que necesitamos más de Él. Entonces nosotros comenzamos esa siguiente búsqueda porque hemos probado precisamente lo que es el pan de vida, que en verdad sentimos que ese vacío se llenó y entonces continúo leyendo. Nosotros ya conocemos la verdad y por consecuencia debemos buscar día a día ese pan. Día a día debemos comer de ese pan, nutrirnos y fortalecernos de él. Solo así podremos hacer crecer frutos del Espíritu. Conocer cuál es el pan de vida y no buscar y comerlo es como tener una cuenta con mucho dinero en el banco y nunca usarlo. Es decir, es como ser un hijo de un gran rey y vivir como mendigo. Nosotros ya conocemos la verdad, sabemos quién es el pan de vida, sabemos dónde está ese alimento que nos va a llenar, que nos va a hacer sentir saciados, que nos va a permitir volver a sentir esa hambre, esa sed, sabemos dónde está. Si no lo buscamos, ya estamos siendo precisamente esos. Conocemos la verdad, pero no la buscamos. Tenemos una riqueza al alcance de nuestra mano, pero decidimos vivir como mendigos. Es una decisión. Cuando nosotros decidimos no buscar del pan de vida, nosotros estamos por decisión decidiendo vivir como mendigos, seguir viviendo en el mundo, seguir viviendo precisamente arrastrados en lo que el pecado nos lleva. Aquí también quiero hacer referencia en la Biblia. Recordemos que hay una parte donde Jesús enseña a las personas un modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Y hay un factor en el que Jesús llega y dice, en esa parte de la oración que dice, danos hoy el pan de cada día. Y sabemos que Jesús ya también había dicho, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, nosotros día a día tenemos que clamar a Dios para nosotros poder recibir del pan de Dios, de poder recibir ese alimento espiritual. No solamente vamos a vivir de esa provisión que Dios nos va a dar del pan en el mundo material, sino que también le tenemos que pedir del pan espiritual, también que nos alimente de manera espiritual. Tenemos que buscar de Dios día a día, también alimentarnos en nuestro espíritu. Tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que buscar a Jesucristo, que es nuestro pan de vida, es aquel que nos va a fortalecer, es aquel que nos va a nutrir, es aquel que nos va a saciar. Nosotros tenemos que alimentarnos porque nosotros somos los que después vamos a extender ese pan, lo vamos a llevar a los hambrientos que están en el mundo. Y dentro de esa forma que estamos hablando de que tenemos que nutrirnos, tenemos que llenarnos de lo que es ese pan de vida, esta es una de las cosas que podemos hacer, la oración de madrugada. Dice Proverbios 8,
eh, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando oramos por la mañana, cuando de madrugada buscamos el rostro del Señor, la iglesia crece grandemente, se produce un rompimiento y la vida, el hogar, el entorno de cada persona que busca la presencia de Dios serán transformados y bendecidos. Pero en este mismo versículo también podemos entender que también o sea, es así tan específico como hablar de buscarle primeramente en el día a día, como también es referente a lo que es la vida. Esta cita también nos deja la enseñanza de que debemos aprender a buscar de Dios en el momento correcto y no cuando ya es tarde. Hay muchas cosas de las que Dios nos librará si los buscamos a tiempo. Hay veces que simplemente nosotros nos ahogamos con un problema, damos o sea, luchamos, lanzamos manos por todos lados, pero nos olvidamos lo más importante, buscar de Dios. Él es la fuente de lo que es nuestra seguridad. Él es el que nos va a proveer la solución. Él es aquel que nos va a decir, tranquilo, yo voy delante de ti, nos va a dar la tranquilidad, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la visión de cómo salir del problema. Sin embargo, muchas veces nosotros nos dejamos desviar nuestra atención, nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en nuestra impotencia, en el que nosotros no podemos lograrlo y quizás ya cuando simplemente estamos muy cansados es que quizás en ese momento es que a lo mejor nos recordamos de que Dios está allí y es cuando le buscamos. Pero recordemos incluso como ejemplo a Nehemías. Nehemías recibió la noticia de cómo estaba la situación en Jerusalén. Y lo primero que él hizo fue, sí, como todo humano, que o sea, tiene corazón, él sí se sintió muy mal por cómo estaba la situación de Jerusalén. Sin embargo, lo primero que él hizo, que vimos cuando estudiamos eso, fue que él llegó, oró, hizo su duelo, pero comenzó de una vez a interceder con Dios, a hablar y buscar de Dios para buscar una solución al problema. Y Dios le dio los recursos para que esa solución llegara. Igual nosotros no podemos olvidar que tenemos al alcance, como decíamos un momento, tenemos a nuestro alcance una riqueza que es muy grande. Somos hijos de Dios, tenemos acceso a través de Cristo al Padre Celestial. Nuestro ruego, nuestra oración, nuestra conexión con Dios nos puede hacer romper cosas aquí en la tierra porque simplemente de nuestro lado está el Dios Altísimo. Leemos en Salmo 61:3 que dice, Dios, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Las vigilias son una manera de velar en oración, de estar siempre atentos, conectados a través de la oración. La oración trae beneficios y muchos frutos a nivel personal y en la vida ministerial. Además, la oración trae luz y entendimiento de cómo orar y cómo movernos en lo natural y en lo espiritual. Nos da estrategia para enfrentar y vencer al enemigo. Nos hace sensibles para escuchar la voz de Dios. Nos une y nos conecta al Espíritu Santo. Esto es algo que es muy importante. Hay muchas veces que también hay personas que solamente también se enfocan en pedirle a Dios para que les resuelva problemas en el mundo. Y se olvidan de que tienen que crecer espiritualmente. Se olvidan de precisamente pedir el pan que les va a alimentar espiritualmente, que les va a hacer crecer espiritualmente. Hay veces que precisamente nos enfocamos tanto en lo que son las cosas del mundo y nos olvidamos de que también tenemos una vida espiritual, tenemos un ministerio que nos ha encargado Jesucristo. Nos ha dicho que tenemos que expandir el reino de Dios aquí en la tierra, llevar ese mensaje de esperanza al mundo, pero no nos preparamos para ello. Estamos solamente enfocados en cómo resolver el que me siento incómodo en mi trabajo, en el que mi carro se dañó, mi auto se dañó, en el que si no sé qué ropa, mi ropa ya está fea, me quiero comprar una nueva, que si no me está alcanzando el dinero, que si incluso hay veces que hasta uno a veces se podría enfermar y se enfoca en que uno está enfermo y se olvida de que tenemos una herramienta que es la oración y un Jehová Rafa, un Jehová que dice que es nuestro sanador y nos olvidamos de eso, porque nos enfocamos tanto en lo terrenal que también olvidamos que tenemos que alimentarnos espiritualmente y pedirle a Dios también de ese alimento. No puede haber comunión si no hay una vida genuina de oración, perseverante, constante e insistente en nuestra petición y en nuestra acción de gracias.
nosotros tenemos que, como dice allí, ser perseverantes, constantes e insistentes. No podemos desanimarnos si le pedimos hoy algo a Dios y de pronto no vemos la respuesta hoy. Tenemos que precisamente con fe perseverar y ser constante pidiendo y pedirle también guía a Dios, porque quizás lo que pedimos está, digamos que mal pedido. De pronto queremos simplemente llegar a algo de una forma incorrecta. Queremos de pronto simplemente es saltarnos partes del proceso cuando el proceso es lo que nos va a preparar para llegar al final. Y no podemos saltarnos eso. Tenemos que precisamente vivirlo, ser constante y perseverante y avanzar pidiendo y confiando en que Dios nos va a llevar a lo que es el cumplimiento del propósito. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A volver a resaltar aquí que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí esto es algo muy importante. Cuando nosotros entendemos y confiamos en Dios, dentro de nosotros va a haber una paz que aunque el mundo se esté tambaleando, nosotros estamos tranquilos porque la paz de Dios está con nosotros. Estamos confiados en que Dios es el que cuida nuestra casa, en que Dios es el que guía nuestro camino, que Dios es aquel que nos abraza con su amor y estamos simplemente bajo los brazos de nuestro Padre Celestial. Eso es algo maravilloso. Sentirnos siempre con esa confianza que aunque veamos que el resto del mundo se está desquebrajando, como por ejemplo cuando ahorita en la pandemia cantidad de gente estaba sumida en el miedo, en que esto simplemente iba a generar un gran caos, que entonces habíamos personas que nosotros con oración y perseverancia nos manteníamos conectados con Dios y podíamos sentirnos que dentro de tanto caos, dentro de tanta oscuridad e incertidumbre, nosotros sabíamos una cosa, que una cosa solamente teníamos por certeza, que Dios estaba con nosotros. Y si Dios estaba con nosotros, las cosas van a ir a bien. El Señor nos instruye para que oremos y entreguemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras tensiones nerviosas. La oración produce salud física y emocional. Aprendemos a orar, a amar ese momento de intimidad con Dios. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de conectarnos con su presencia en una actitud de oración. Esto es maravilloso. Aprendemos a entregar a la oración más minutos cada día. A medida que nosotros precisamente le dedicamos ese tiempo a Dios, ese tiempo de intimidad, de verdadera intimidad a Dios, cada vez nosotros nos vamos a ir sintiendo tan cómodos que de pronto iniciamos hoy con 5 o 10 minutos, pero si lo hacemos con tanta calidad, de pronto nos vamos a dar cuenta y dentro de un mes, de pronto ya le estamos dedicando una hora completa a Dios. Y de pronto, y si seguimos avanzando, de pronto simplemente se nos pasa el tiempo volando porque son tiempos en el que esa conexión, ese momento de intimidad se hace tan maravilloso que simplemente el tiempo va a pasar volando. Este, aquí también quiero resaltar que cuando nosotros oramos y entregamos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras tensiones, Dios es el que se va a encargar. Este, yo en el caso de lo que ya he comentado con mi papá, yo siempre oraba y sigo orando siempre eh, para que Dios le dé paz a él. Porque una de las cosas con el que el enemigo ataca mucho es llevar ansiedad, incertidumbre a las mentes de las personas, hacerles creer que el mundo se está acabando, hacerles creer que la esperanza ya murió, que ya lo que queda es miseria, cuando lo que realmente si uno está vivo, lo que hay es la oportunidad de conectarnos con el Padre, de llegar a ese punto de extrema felicidad y paz, que es estar en lo que es la esperanza de que hay vida eterna, de que hay algo más allá, de que hay algo que también incluso aquí en esta tierra nosotros podemos sentir un gozo pleno, un gozo tan pleno que solamente lo da Dios cuando llena nuestra vida, cuando llena nuestro corazón. Pero eso es algo que el enemigo siempre trata de desviarnos, trata de ocultarnos. Sin embargo, nosotros tenemos que tratando de mantenernos constantes en oración, de ser insistentes en eso, podemos precisamente alejar ese tipo de pensamientos en nuestra mente, podemos protegernos de ello, recordando todas esas promesas que Dios nos ha hecho. Hay dos tipos de cristianos.
Hay uno, que es la persona que nace de nuevo y comprende el propósito que Dios tiene para su vida, atiende su llamado a servir en el cuerpo de Cristo. Es decir, es aquella persona este, que como dice allí, si deja esa vida atrás y comienza a lo que es vivir en base a lo que es el propósito de Dios en su vida. Y están las personas que conocieron de Cristo, confesaron, aceptaron a Cristo, pero quedan incompletos. Hay una falta de visión de ellos y solamente se quedan en un nivel que solo alcanzan a ver sus problemas. Es decir, como en lo que es la parábola de las semillas, aquel que se queda ahogado en los espinos, en los problemas, en las cosas de la vida, se queda viendo esos espinos y no permite ese mensaje que ya recibió crezca y florezca. Estas personas no son capaces de entender que ahora podría hacer ligera su carga en Cristo, que aquello que antes lo dominaba y lo llevaba a ver las circunstancias como algo muy difícil, hoy, tomando la mano de Dios, verían que esas circunstancias son pequeñas y pasajeras. Podemos reflexionar con algunas preguntas que podemos hacernos eh, así a nosotros mismos en el corazón, es cómo hemos estado viendo la vida ahora que caminamos con Jesús. ¿Estamos entendiendo que nuestros problemas nos llevan a ver la gloria de Dios? Que son solamente un proceso para precisamente alcanzar un nivel de fortaleza espiritual mayor al que teníamos antes de iniciar esos problemas, que es solamente un proceso como tal. Hemos sido capaces de cambiar esas noches de insomnio llenas de preocupación por noches de adoración a Dios. Es decir, momentos en el que de pronto simplemente esas cargas que teníamos de pronto nos quitaban el sueño, lo hemos podido cambiar por simplemente llegar y decir, no, basta, no voy a pensar en eso, voy a alabar a Dios, voy a leer su palabra, voy a conectarme con Él, no me voy a sumir en el problema, voy a buscar la solución del problema, voy a buscar precisamente el pan de vida. Lo hemos hecho, le hemos dicho a Dios que a pesar de lo que vivimos, le hemos dicho, sé que tú me vas a levantar, le hemos dicho que tenemos la confianza en que Él es el que nos va a llevar más allá de esa situación en la que estamos, nos va a ayudar a precisamente terminar ese proceso. ¿Estamos caminando esta vida como hijos del rey o estamos viviendo o decidimos vivir como mendigos? Porque es una decisión, como dije anteriormente. El vivir como hijos del rey o vivir como mendigos es una decisión que cada uno de nosotros toma, porque la verdad ya la conocimos. La verdad ya está en nuestro corazón, la semilla ya fue plantada. Si nosotros dejamos que crezca y dé frutos y vivimos como reyes, perfecto. Pero también si decidimos que esa semilla se queda ahogada en los espinos, también es decisión nuestra. Dios entregó a su Hijo para que seamos felices, para que disfrutemos el regalo de la vida. El tiempo que estemos en esta tierra, sirvamos con alegría, pues nuestro Padre disfruta vernos llenos de gozo. Y aquí viene entonces algo muy importante que viene relacionado precisamente con habernos llenado saciado con el pan de vida, de habernos nutrido, de haber ido creciendo espiritualmente, y es porque la mies es mucha. En Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Continúa leyendo. Dice, hermanos, tengamos presentes que desde el momento en el que aceptamos a Jesucristo y comenzamos el proceso de llenarnos del Espíritu Santo, iremos siendo capacitados para servir en el cuerpo de Cristo. Ninguno puede decir que no tiene nada con qué servir porque Dios tiene un propósito especial para cada uno. Todos tenemos una tarea. Todos somos un obrero en este momento en el que la mies es mucha. La mies es precisamente esa necesidad que hay en el mundo, de esa necesidad que tienen las personas, que muchos simplemente no saben qué es lo que necesitan, simplemente están desesperados, están ahogados en una ansiedad en el mundo. Lo tratan de ahogar en cosas como alcohol, como drogas, como dinero, como trabajo, en cosas que simplemente ellos no saben con qué llenar ese vacío hasta que precisamente llega un obrero y le presenta que el pan de vida es aquel que sacia,
ese vacío que ellos sienten dentro de ellos. Nosotros tenemos que precisamente nutrirnos de ese pan, llenarnos, estar atentos, orar constantemente, mantenernos conectados con Dios y saber que hay un propósito que cada uno de nosotros tiene que cumplir. En esa oración que estamos haciendo con Dios, en ese momento de intimidad con Dios, Él nos va a hablar y Él nos va a ir entregando ese ministerio, esa vida espiritual que hemos ido cultivando con Él, va a ir rindiendo sus frutos. Nosotros vamos a ir precisamente obteniendo las herramientas, el conocimiento, el fruto espiritual, paciencia, amor, todo lo necesario para que nosotros podamos precisamente alcanzar esos corazones que están allí sumidos en tristeza, sumidos en ansiedad, sumidos en incluso hasta hay personas que están incluso hasta sumidas en odio porque no conocen otra cosa que no es el amor, simplemente conocen es el rencor, no conocen el perdón. Pues cuando en el momento en que ellos conocen del amor de Cristo, en el que ese amor sí les va a perdonar, ellos comenzarán precisamente a ser libres. Hay cantidad de necesidad en el mundo. Nosotros estamos llamados precisamente a ser esos obreros de la mies para precisamente ir y llevar a esas personas a donde está la fuente del pan de vida. Cuando un creyente se pone en movimiento y sale a orar y a predicar por las necesidades de la gente, suele encontrarse con un mundo lleno de carencias y sufrimiento. Jesús tuvo una experiencia similar cuando salió a recorrer las ciudades y las aldeas. Cuando él vio tantas personas con necesidades insatisfechas, tuvo compasión de ellas e inmediatamente les presentó el problema a sus discípulos. Mucha gente necesitaba ser salvada y habían pocos obreros para predicar. Para resolver esta situación les ordenó que rogaran al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Y también vemos que Jesucristo se preocupaba porque esos obreros, esos primeros obreros, esos 12 discípulos, fuesen alimentados con el pan de vida. Él les dedicaba tiempo a sus discípulos. Él les dedicaba el tiempo para nutrirlos. Nosotros tenemos que llenarnos de ese pan de vida para poderlo compartir. Tenemos que compartir ese pan. Si nosotros no nos alimentamos bien, no vamos a tener con qué alimentar. Y lo que es peor, como hay necesidad allá afuera, la gente tiene hambre, lo que nosotros no podamos darle de alimento a esas personas, ellos seguirán buscando allá afuera, buscarán en los sitios equivocados y simplemente seguirán más allá. Nosotros somos responsables de eso. Nosotros conocemos la verdad y el llamado nos ha sido entregado. Nos ha sido entregado el llamado de que hay necesidad de obreros, de que necesitamos estar listos, preparados para salir allá a trabajar. Tenemos que alimentarnos del pan de vida día a día, como Jesucristo nos dijo que lo pidiéramos en la oración. Danos hoy el pan de cada día. La urgencia en el corazón de Dios no es solamente porque hay multitudes que siguen en condenación, sino porque esa mies ya está lista para la cosecha. Es decir, hay personas que precisamente están así, simplemente necesitan una pequeña palabra, un pequeño empujón, una pequeña semilla que llegue a su corazón, pues ya su necesidad de su corazón está dispuesto, pero simplemente están en la oscuridad y no conocen la verdad. Él mismo dijo, mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y cuando la cosecha está lista, debe ser levantada para que el tiempo de la cosecha no se pase. Cuando nosotros dejamos para después el llamado que Dios nos hace, cuando Dios nos dice, háblale a esta persona, predícale a esta persona, dale este mensaje a esta persona, quizás estamos cometiendo la desobediencia que puede incurrir en que esa persona simplemente pierda la oportunidad. Quizás era una persona que a lo mejor sus días en la tierra estaban contados, pero ese momento le iba a permitir conocer de Dios antes de partir. Nosotros no sabemos, cuando Dios nos habla, nuestro entendimiento nunca va a ser completo. La voluntad de Dios, Él es el que todo lo sabe. Si por algo Él nos dice que hagamos algo, que le hablemos a alguien, que le llevemos la palabra a alguien, Él sabe cuál es la razón. Nosotros no tratemos de entender, no intentemos razonar, hermanos. Tenemos que con fe escuchar a Dios y obrar. Nuestro razonamiento es muy finito y nuestra visión es muy corta. Les decía, el corazón de Dios se pone feliz por cada persona que asume el llamado de compartir el Evangelio con otros. Su deseo es que ninguno se pierda, pero los obreros son muy pocos. Qué maravilloso que con invasión del amor de Dios hayan tantas personas dispuestas a sumarse al ejército de Dios. En estos días en que miles de obreros salen a la calle a recoger la cosecha, estamos haciendo feliz al Señor.
Sé que verás muy buen fruto en tu ciudad porque la mies es mucha y los campos ya están blancos. Sin embargo, estamos listos, nos hemos alimentado bien, nos mantenemos en oración, pues tenemos que ser obreros preparados para poder cosechar para la gloria de Dios. Y bueno, ahora les van a compartir un testimonio. Sí, justamente de lo que es hacer invasión del amor de Dios, esta semana tuve una reflexión con respecto a eso, un testimonio, porque yo estaba pensando a qué personas compartirles el link para que hicieran su petición. Y entonces estoy así pensando, de pronto me llegó una persona a la mente y yo digo, no, esta persona es muy tímida, no lo va a escribir. Entonces, digo, no le voy a decir nada. Después en la tarde, en la noche, era bastante tarde, estoy viendo los estados en mi WhatsApp y veo que esta persona escribe así como un estado como que si tiene problemas. Y me recuerdo, yo llego y le mando el link y dejé el teléfono allí. Al ratico la persona me escribe, amiga, ese sitio donde uno pone la petición es muy pequeño, tú sabes todo lo que yo tengo que pedir. Y entonces ella me dice, traté de hacer un resumen para poder pedir todo lo que yo quería, pero es muy chiquito, me dice. Y entonces a mí me hizo como que, me hizo reflexionar, claro, me dio risa y me sentí como sorprendida por eso que estaba ocurriendo. Después de eso hemos seguido hablando y ella empezó a contarme sus situaciones, así hemos estado hablando de Dios y bueno, ya la próxima semana se va a empezar a unir a esta célula online. Entonces quería compartirles eso, que las personas que uno menos se imagina, este, Dios les está llamando. Y entonces hay que compartirle a todo el mundo. Esa noticia es para todos. No nos las guardemos. Así es, como les decía, nosotros no podemos, cuando Dios nos dice que le hablemos a alguien, a veces esa pequeña vocecita, ese susurro, ese pequeño impulso que de pronto pasa por un milisegundo, así a veces también el enemigo lo trata de robarte, trata de sembrar en la mente que no, no, esa persona no lo necesita. Oh, no, mira, o sea, él se ve que tiene una vida completa. Nosotros no sabemos qué cosas está pasando una persona. A veces nosotros simplemente podemos ver que una familia parece estar bien, parece estar completa, parece ser feliz, pero a lo mejor internamente hay problemas que nosotros ni nos imaginamos. Nosotros, si Dios nos habla, que vayamos a esas familias y decirles que Dios es la solución, que Jesucristo es va a ser ese pegamento para que ese matrimonio, esa familia sea unida, sea, de una forma así, se me fue la palabra, pero que tenga así de una forma que no se pueda separar, como dice mucho el pastor cuando está en la broma de matrimonio, es esa cuerda de tres que no se... Cordón, ¿ah? cordón de tres dobleces. Un cordón de tres dobleces que no se va a romper. Asimismo, nosotros podemos entregar ese mensaje si Dios nos está mandando. Nuestra visión, nuestro entendimiento es muy corto. Confiemos en el que precisamente el que todo lo sabe, el que todo lo ve, si Él es el que nos está guiando, la razón está para ello. Y bueno, ese era el mensaje que vamos a compartir para el día de hoy. Espero que eh, les haya llegado. Y bueno, no sé si el pastor quiere compartir algo. Amén, amén. Qué precioso mensaje, qué preciosa palabra, hermano, la verdad. Impresionante cómo Dios nos está hablando todo este tiempo, ¿sí? Una de la clave que anoté y subrayé, los hijos debemos alimentarnos del Padre para crecer. Amén. Debemos alimentarnos del Padre para crecer. Necesitamos porque vamos a alimentar a otros, ¿sí? Solo si me alimento de Dios podré tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Escucharon, hermano, eso? Anotaron, me imagino, ¿verdad? Solo si me alimento de Dios voy a poder tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son 9. Amor, paciencia, ¿sí? Amor, paciencia, templanza, benignidad, Eso. ¿sí? Paciencia, amor, dominio propio, amor, paciencia, ¿sí? A ver, ese fruto es lo que muchos necesitamos, ¿sí? Esta otra frase que me encantó. Yo le voy repitiendo para que si algunos no pudieron anotar para que lo anoten, ¿sí? Somos hijos del rey, pero a veces vivimos como mendigos.
¿sí? ¿Por qué vivimos como mendigos? Porque no nos alimentamos de Él, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, qué tremendo, ¿sí? Yo conozco mucha gente que ya son hijos de Dios, que tienen a Jesús en su corazón, pero por no alimentarse de Dios, por no vivir una vida como el Rey manda, viven como mendigos, ¿sí? Qué fuerte eso, ¿verdad? Qué fuerte, ¿sí? La importancia de la oración a la madrugada. Este sábado se conectó muy poca gente, muy poca gente. Yo le tengo que tirar la oreja porque sí o sí necesitamos. Tengo un nuevo método de despertador que le voy a mandar ahora, que es uno que le derrama agua, ¿sí? A las 6 de la mañana, a ver, ¿sí? La importancia de la oración de la madrugada. A veces solamente nosotros nos acercamos porque queremos que Dios solucione un problema. No es eso, nosotros nos acercamos a Dios porque le amamos, porque necesitamos tener una relación con Él y luego Él va a traer la solución a nuestro problema. Amén. Entonces, la oración, si temprano me buscara compartir al hermano, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? No se olviden de crecer espiritualmente. No se olviden de crecer espiritualmente. Hay una clave que nosotros como cristianos, y si hay uno nuevito que está conectado en esta noche, te bendigo tu vida, ¿sí? Pero una de las claves nosotros como cristianos es la oración, porque la oración te va a llevar a servir a Dios a través de la revelación o por revelación, ¿sí? Entonces vos vas a evitar la distracción, vas a evitar lo que el enemigo te puede mandar pareciera algo tan serio, pero solamente es enviado por el enemigo y eso no tiene resultado. Pero cuando yo tengo una vida de oración, voy a poder servir a Dios a través de una relación y tu trabajo va a dar mucho resultado. ¿Amén? ¿Cuánto me dicen amén? ¿Sí? Otra clave, hermano, esto también es muy fundamental. El proceso, escuchen, el proceso nos va a preparar para llegar al final. Me encantó eso, ¿sí? El proceso, usted tiene que anotar todo. El proceso nos va a preparar para llegar al final. No quieras evitar el proceso. Si no vas a vivir de proceso a proceso, ¿sí? Pero si vos no evitas el proceso, vas a salir, vas a entrar, pero a un nuevo proceso para subir a un nuevo nivel. ¿Amén? La gente hoy en día quiere tomar atajos. La Biblia dice, no tomes atajo, enfrenta. Me impactó esto, me impactó las dos clases de personas que tenemos, ¿sí? En el cristianismo. La persona que tiene, la primera, la persona que tiene una revelación y acepta el llamado para servir en el cuerpo de Cristo. Esa es la primera. La segunda, escuchen esto, la segunda solo, miren esto, conocen a Jesús, acepta, pero solo dice, quedan mirando lo que pasa alrededor sin entender que Cristo lo ayudará a llevar esa carga, que Cristo le ayudará a llevar esa carga. ¿Sí? La gente que no entendió el llamado y la revelación solo queda mirando lo que pasa alrededor. Y ahí es donde viene que la espina le ahoga, sí, las cosas, porque se enfoca más en lo que pasa alrededor y no lo que realmente, lo que Dios tiene o lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Nosotros ya entendemos, nuestra carga no lo llevamos solo, lo llevamos con Cristo. ¿Cuándo nuestra carga es pesado? Cuando yo no tengo una vida de oración, ¿sí? Cuando yo no tengo una vida de oración, nuestra carga es pesado, hermano. Y ahí, algo que anoté acá, y ahí no vas a servir con gozo, ¿sí? Una de las claves fundamental para nosotros los cristianos, dice, sirvan con alegría a nuestro Padre Celestial, porque eso trae gozo cuando Él no ve. Amén. Una clave, Deuteronomio 28, capítulo 47 y 48, habla de eso. ¿Sí? La gente que le sirva a Dios con pucherito, con queja, con murmuración, esa gente a Dios no le agrada. E inclusive dice que Dios mismo enviará a sus enemigos para que los sirvan. Amén. Entonces, es muy importante servir a Dios con gozo y con alegría, hermano. Así sea algo pequeño que vos vas a hacer, servirle a Dios con gozo y con alegría. Amén. Eso traerá muchos beneficios en nuestras vidas. Lo primero que traerá es que vos lo hiciste para Él. Lo segundo, que vos vas a estar tranquilo, ¿sí? Porque entenderás que la recompensa viene de Él. Amén. Qué importante, hermano. Qué importante es esta célula fundamental. Trae mucho crecimiento.
fruto a nuestras vidas, ¿sí? No olvide que esta mujer no era hija de Dios, ¿sí? Representa a los que no son hijos de Dios, pero la contestación, hermano, yo quiero hacerte una pregunta, no a los nuevitos tranquilo, pero la gente que ya conocemos a Dios. Si un día un líder, un pastor te dice, mira, yo no estoy para gente que no tienen a Dios. Para mí ellos son unos perros. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos? Bueno, agarremos de la verdad. Sí, pero la sabiduría de esta mujer dijo, aún los perrillos comen debajo de la mesa. ¡Qué tremendo! Y eso conmovió el corazón de Jesús. Siempre quiero que entienda esto. Siempre lo que sale de tu corazón es lo que va a conmover el corazón de Jesús. Entonces debes entender lo que vas a responder, aun cuando muchas veces no es la palabra que vos querés escuchar, lo que te están diciendo. Amén. Eso va a traer va a traer algo especial para tu vida, porque eso va a identificar lo que vos tenés. Y eso demostraba que esta mujer tenía fe y quería la sanidad. Por eso le dijo, tu respuesta, por eso le dijo, por cómo me respondiste. Wow, yo no sé cómo iba a responder. ¿Cómo respondería usted si tiene un hijo, ve, le dice a Jesús, sáname, y Jesús te trata como un perro? Ay, si yo, aleluya. A veces le decimos, no puedo nomás y la gente ya se enoja. Imagínate. Pero él le dijo, tu respuesta hace que cuando llegue a tu casa, ya tu hija no tenga más el demonio. Tu respuesta, hermano del alma, cuando hay un llamado, cuando hay un llamado de atención, cuando hay algo, cuando hay un desafío, cuando hay algo para hacer, tu respuesta ya hace que en tu casa ya esté la victoria. Tu respuesta ya hace que cuando vos vayas ya esté la solución, porque tu respuesta mueve la mano de Dios. Aleluya. ¿Cuánto me dice amén? Qué tremendo, la verdad estoy fascinado, apasionado y realmente enamorado del Señor y aprendiendo más de Él, más de Él. Así que yo te animo ahí donde está, si en este tiempo, sí, creo que está conectado, hermana, el hermano que recibió un milagro. La hermana de Pozo del Tigre le mandó el link, este chico escribió su petición, estaba teniendo problemas de salud, se vino a hacer los estudios aquí en Formosa, salió todo bien. Imagínense, hermanos, yo eso quiero que entendamos, qué importante es mandar, hacer el troquel, mandar un link, porque no sabemos quién está necesitando y Dios tiene la respuesta. Tu respuesta hace que otra persona reciba la respuesta de Dios, reciba la respuesta del cielo. Anoche fue un testimonio tremendo con este hombre y Lucy y Tayul que estaban hablando, me encantó porque yo le tenía a ese hombre a mi lado, hermano. Y yo bailaba y estaba, aleluya, cantaba y el Señor me decía, orale. Y yo decía, espera, Señor, y orale, ¿viste? Y cuando el pastor Matías hace el llamado, ahí recién yo voy a orarle, porque a mí me llamó la atención que él no se movía como yo me movía, y decía, algo no entendía, pero el hombre hacía 6 meses que no podía estar de dolor de cintura, de dolor de columna, y el Señor anoche en 2 minutos lo sanó. Amén. En 2 minutos lo sanó. Pero como decía, hay que obedecer. Amén. Yo me fui después a orar y fue tremendo, hermano. La verdad, hasta yo me quedé sorprendido a escuchar cómo los huesos se acomodaban y comenzaban así a hacer todo ruido. Y es solamente Dios, solamente Dios. Así que oremos para que Dios envíe obrero, hermano. Necesitamos obrero. ¿Sí? Si vos estás conectado es porque Dios tiene un propósito, no es casualidad. Es que Dios tiene un propósito con tu vida, quiere que vos le sirva, quiere que vos te alinees, quiere que vos estés ahí al pie del cañón. Amén. Gente de oración, gente comprometida con Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Y si te conectaste es porque Dios tiene un propósito. No es casualidad, sino que hay una causalidad que Dios va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde está, bendecimos a cada uno que están conectados y declaramos, Señor, este tiempo
Espíritu Santo, queremos los frutos del Espíritu Santo, Señor. Padre, así como tú has respondido, Señor, tú has reaccionado a la respuesta de esta mujer. Señor, eso conmovió tu corazón. Así también una historia en la Biblia cuando el centurión le dijo, no eres digno de entrar en mi casa, pero solo di la palabra, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Solo di la palabra y mi criado sanará. Señor, son tan buenas enseñanzas, papá, que en este tiempo necesitamos, Señor. Necesitamos saber responder al llamado, saber responder, Señor. Necesitamos, Señor, estar bajo autoridad. Necesitamos, Señor, comprometernos. Necesitamos, Señor, estar a la oración. Necesitamos, papá. Yo te pido en esta noche, Señor, tú eres el dueño de la mies. Tu palabra decía, Señor, pedí al dueño de la mies que envíes obrero. Señor, y te pedimos que envíes obrero y de lo bueno, papá. Esos obreros y de lo bueno, Señor. Padre, hoy yo declaro, Señor, sobre estas personas que están conectados, Señor. Padre, la respuesta de ellos moverá tu mano. Cuando, Señor, oran por alguien, cuando, Señor, interceden por alguien, yo sé que tu mano de sanidad, tu mano de restauración, tu mano de poder, Señor, estarás ahí, Señor, respaldando, trayendo restauración, trayendo sanidad por esa circunstancia difícil que quizá están pidiendo, papá. Hoy yo declaro, Señor, tu palabra, declaro tus promesas, Señor. Padre, hoy quitamos de nuestras mentes todo argumento, toda distracción, todo aquello que no es tuyo, papá. Desarraigamos de nuestras mentes, Señor, y te pedimos, Señor, que en nuestras vidas se plante tus promesas, esas promesas que son sí y amén para aquellos que lo creen, dice tu palabra. Gracias por todo, papá. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de mis hermanas, Señor. Bendigo la vida de Iztayul, de Lucy, papá, el liderazgo de ellos. Bendigo, Señor, bendigo a Alberdi, Padre. Declaramos, Señor, que Alberdi se planta como una iglesia sana, como una iglesia, Señor, con compromiso, como una iglesia, Señor, que va a traer victoria para esa ciudad, papá. Bendigo a cada uno de ellos, Señor. Declaramos cielos abiertos, papá. Bendigo cada ciudad donde están conectados. Ibarreta, Pozo del Tigre, Buenos Aires, Uruguay, Venezuela, papá. Declaramos, Señor, sobre Paraguay, sobre Argentina. Declaramos, Señor, declaramos tus promesas. Tu palabra dice, la nación que me ama, esta nación va a ser prosperada y bendecida, Señor. Gracias por todo, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta maravillosa presencia, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. La verdad, maravilloso. Amén. Así que prendan sus cámaras, sus micrófonos, nos saludamos. Si está el hermano, si está el chico este que tuvo el testimonio, ¿sí? Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Aleluya, bendición, hermano de Venezuela. Qué bueno verlo, a la mamá de Lucy, a los padres de Iztayul. Qué privilegio para nosotros que ustedes estén conectados, hermano. Alegra nuestro corazón. Y yo les digo, ya que Lucy y Iztayul son mis hijos, ahora yo les voy a prestar nomás a ustedes. Un abrazo grande a todos. Amén. Mañana, que estén bien, que tengan bendecido descanso. Amén. Bendiciones a todos, gracias por conectarse. Dios les bendiga. Gracias por la enseñanza, gracias. Nos sacamos la linda selfie, ¿eh? No se vayan a sacar la linda selfie. ¿No tomaste? Yo tomé una, pero todavía no. No sé prendió si, la no, sé- no- cámara. no sé si más gente va a encender cámaras. Sí, porque es lindo, viste, que no se prende la cámara. Además, paso le animamos a los que no se conectaron, le animamos para que se conecten, hermano, ¿sí? Y el lunes, mientras estaba pensando, el lunes capaz que vamos a tener una clase especial. Ahora voy a hablar con los chicos, así vamos a invitarle a toda la iglesia,
de Alberdi, a toda la red Sembrador de Esperanza, a toda la célula internacional. Y sí, vamos a ver si el lunes podemos estar conectados. Los 90 y tantos que somos, vamos a lograr estar conectados el lunes, ¿sí? Usted puede invitar a alguien más también. Bueno, voy a tomar la foto. No salimos nosotros. Un segundito. La hermana Angie Yajarit pide que oremos por su hija Luana. Toma la foto que te disfruto. Bueno, voy a tomar la foto ahorita. Va, 3, 2, 1. Está. Sí, hermana Angie, estaremos orando por su hija Luana. Entonces, como hemos comentado, la oración en acuerdo tiene mucho poder. Amén. Entonces, bueno. Amén. Sigamos orando también, hermano, por Gustavo, un chico de Alberdi, por Nico Pinto, sí, sigamos orando por esos chicos que le habíamos pedido, que el Señor tiene el control de todo, sí. Ahora también le pido oración, recién, hermano, hace un ratito, llegó uno de mis hijos, Wilson, su nene que tiene síndrome de Down, se quemó con agua caliente y está internado, así que le pido que estemos orando por Abielito, si algunos le conocen al nene, sí, que estemos orando, así que en el nombre de Jesús, que el Señor tome el control, hermano, y todo ataque del infierno que se levanta contra el liderazgo, contra la gente que sirve, hermano, en el nombre de Jesús cancelamos, ¿sí? Así que estemos unidos en oración. Gracias por todo, hermano, la verdad, un placer, un gusto, la verdad. La hora se queda corta, pero bueno, es una hora de celular, hermano. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.